Bien, bueno, no dijimos qué rol desempeñaba Estados Unidos en ese momento. Acá yo puse la foto de Donald Trump, obviamente no era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, pero lo puse como para representar este país. Estados Unidos invierte en uno de los grandes inventos de principios del siglo XX, que son los frigoríficos. Bien, los frigoríficos permiten, revolucionan prácticamente el mercado de la carne, ¿sí? En todos sus aspectos. Antes, para mantener la carne se utilizaba la sal y bueno, duraba algunos días, pero la realidad es que esto de la carne congelada revoluciona prácticamente el mercado. Invierten en los frigoríficos, ¿sí? Se empiezan a formar los capitales anglo-americanos, o sea, ingleses y americanos, ¿sí? Ya sea por la concesión de los ferrocarriles, la inversión en los frigoríficos, ¿sí? El primer frigorífico en Buenos Aires se dio en la ciudad de San Nicolás, y en 1883 se fundó la Elisa, que fue el primer frigorífico en toda Sudamérica, ¿sí? Básicamente franceses, ingleses y americanos estaban metidos en este negocio. Bien, ¿cómo podríamos hablar un poco de, podríamos definir un poco la oligarquía terrateniente, ¿sí? En la cuestión económica eran sumamente liberales, o sea, para nada aplicaban políticas proteccionistas, todo lo contrario, porque la idea era exportar hacia afuera, ¿sí? Bienes agropecuarios, o sea, del campo, y recibir, o sea, importar, comprar bienes elaborados que a su vez también producían estos países ricos, como habíamos mencionado antes. Bien, bueno, de alguna manera, bien, y en la política eran conservadores, ahí está, tengo como un hilo de conducción si no me voy perdiendo. En la política eran conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos siempre estaban al frente de la política mediante el famoso fraude electoral. O sea, o casualidad, siempre los que ganaban las elecciones eran ellos, ¿sí? Eso se va a cambiar un poco más adelante, a partir de 1916, ya con la implementación de la ley Sáenz Peña, donde el pueblo, por primera vez, mediante el sufragio, o sea, el voto, elige al primer presidente elegido a través de esta ley, que fue Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Vamos a ver que igualmente no era para todos, porque las mujeres todavía no votaban, eso viene un poco más adelante, y extranjeros tampoco votaban, o sea que en realidad tampoco votaban todos, pero bueno, fue una de las primeras implementaciones bastante democráticas a lo que se venían dando hasta ese momento, ¿no? Bueno, acá hay algo muy, muy interesante. Los americanos, ¿sí? Y los ingleses empiezan a absorber a las pequeñas empresas, ¿sí? A monopolizar el mercado de la carne y del agro también, ¿no? En general. ¿Cómo empiezan a monopolizar esto? Bueno, comprando pequeñas empresas. Las van comprando, ¿sí? Y van también teniendo poder sobre los distintos puertos. Yo acá les puse estas vías que representan un poco el recorrido entre los principales puertos, no sé si lo dije antes, pero lo voy a decir ahora, del puerto de Bahía Blanca, Rosario y Buenos Aires, ¿sí? Que es donde básicamente se exportaban estas mercaderías. Los americanos y los ingleses fueron, digamos, los primeros ejemplos en lo que se van a conocer como multinacionales integradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no solamente eran dueños de la producción, sino que también eran dueños del traslado en barcos y frigoríficos propios, y ellos manejaban sus propias redes de venta en las carnicerías. O sea que básicamente ellos conformaban todo el circuito del mercado, ¿sí? Y se van a empezar a formar los primeros capitales de industrias. También existían los talleres familiares, ¿sí? Que siempre existieron y hasta el día de hoy existen. Estaban las pequeñas empresas y las grandes empresas. Acá surge la principal industria y una de las primeras industrias en general de la Argentina, como son, por ejemplo, la empresa de Terrabuzzi, Bagley, Ledesma. También tenemos ingenios, que son las industrias que se dedican a refinar el azúcar y hacen el azúcar industrial, ¿no? El que nosotros conocemos. Tenemos los viñedos de Cuyo, o sea, ahí empiezan a formar muchas empresas familiares y grandes empresas, como por ejemplo la cervecería Quilmes, Alpargatas Argentinas, y así muchas otras empresas.